conceptos sobre el tema de la hipoteca. Adelante. Sé que realmente que la hipoteca pues es haram, Sí. pero la pregunta mía, ¿por qué realmente algunos imames como que lo consideran como halal y otros que no? Ajá. ¿Y en qué se basan realmente? Entendido. Esa es mi pregunta. Barakallahu fik. Gracias. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Entonces, el tema de la hipoteca realmente se ha planteado mucho últimamente. Dice que algunos imames dan el permiso, dicen que es halal. Otros, en cambio, consideran que es haram. ¿A qué se debe esta contradicción de opiniones? Hermano Mohamed Said y hermano Tawfiq, en realidad en el Corán y en la Sunna, no queremos ser coraníes y solo hablar del Corán, en el Corán y la Sunna, ¿es halal o es haram? No, yo creo que el hermano Abu Ismail, el tema de la hipoteca está totalmente haram, con un consenso con todos los sabios y las escuelas jurídicas, incluso fuera de la escuela de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, porque el texto coránico y los ahadithis son ya, alhamdulillah, extendidos. Incluso la usura o riba ha sido declarada como declarar la guerra a Allah subhanahu wa ta'ala, es un mensajero. ¿Y quién de nosotros se atreve a declarar la guerra a Allah subhanahu wa ta'ala, es un mensajero? Sin embargo, en el contexto europeo, en aquellos años duros de la crisis, en los años 80, 90, y sobre todo en el contexto francés, para ser un poco justos, y siempre hay, al hablar de temas religiosos, nuestros sabios nos ponen dos condiciones: إذا كنت ناقلا الفصاحة وإذا كنت مدعيا فالدليل. Si copias de un libro de un imam, hay que ser no solamente la autenticidad de un rigor, el Islam te pide, hay que ser fiel, no hay que mentir sobre un libro, sobre una... Rigor, más. Rigor. Y si tú planteas algo, tienes que traer pruebas. Estos son dos cosas muy... En el contexto francés... Si transmites información, tienes que observar el rigor, y si no serás juzgado ante Allah subhanahu wa ta'ala de difamar contra un imam, contra un alim, contra... Esto es muy importante. Muy bien. Hubo una fatwa famosa que creó bastante polémica del Consejo Europeo de Fatwa e Investigación. Sí. Esta fatwa ha sido, pues, la mayoría de los sabios que estaban presentes. No hubo consenso, pero los estatutos del Consejo Europeo ya sabemos cómo son. Esta fatwa, pues, presidida por el célebre Sheikh Yusuf al-Qaradawi, aunque siempre se habla del fatwa del Qaradawi, no es correcto, es el fatwa de un consejo de varios sabios. Incluso en la misma fatwa, en el hincapié, hay los que no estaban de acuerdo sobre esta fatwa. Esta fatwa habla en un contexto concreto de los musulmanes, en el contexto occidental, sufriendo su situación económica, marginación, discriminación, racismo, falta de bancos islámicos. Ellos hablaron que la hipoteca es haram. El riba es haram, pero en una necesidad extrema y no hay ninguna alternativa. Ellos optaron primero por alternativas, préstamos, bancos islámicos, alquilar. Pero en el caso de darura, ellos al tratar el tema de la vivienda, según la jurisprudencia, tiene el estatuto de haja, de una necesidad, pero esta necesidad pues va evolucionando hasta darura, hasta una urgencia. Si llega a una urgencia, sabemos la base, ad-darura tubihu al-mahdura. Las necesidades hacen lícito lo que normalmente es ilícito. Y ¿no? se han basado sobre otras cosas jurídicas. Rahn, no sé cómo se dice rahn en castellano. Empeño. Sí. El empeño sobre un contrato ilícito en una tierra no islámica, según la escuela Hanafi, pero también han tenido otras críticas. En este contexto, pero ha sido dirigido a la persona en concreto. Cualquier persona, su propia situación. Hay que analizar situación por situación. Es personal, ¿no? Es individual. La persona en concreto, su propia situación económica, el contexto, la ciudad, la familia, muchísimas cosas. Pero también en el mismo consejo, en otros sabios de otras ciudades, de otros países europeos, han opinado lo contrario, que la hipoteca es totalmente haram. Y por eso hay que ser objetivo, hay que decir las dos opiniones. Exacto. Decir que los imames han dicho esto, no, esto hay para contextualizar la famosa fatwa. Haces bien en contextualizar para zanjar ya el tema, inshallah, porque nos llegan muchas consultas que realmente reflejan una preocupación sana desde el punto de vista islámico, ¿no? Porque al menos la gente siente este dolor de conciencia hacia pues las transacciones con usura, ¿no? Hermano Mohamed Said, ya hemos hablado del contexto.
del Consejo de Fatwa e Investigación Europeo, etc., vamos a hablar de la realidad española y más que nada, o sea, la realidad que nos atañe. En esta realidad y sabiendo cómo está digamos, el terreno, ¿qué opinas? ¿Está justificado para algunos imames decir que es halal, que es lícito? No creo que los imames lo estén diciendo. Desconozco esta realidad, ¿no? El hermano igual habla del mismo contexto que mencionó. Hay sabios, sí, hay ciertas instituciones que en su momento, según un contexto específico, se pronunciaron. Corregirle al hermano y insistir en lo que dijo el hermano Tawfiq. No hay ninguno que diga que es halal. Hay alguno que lo permite en caso de necesidad, que es totalmente diferente. Todos, la misma fatwa del Consejo Europeo de Fatwa e Investigaciones, la he leído yo también, inicia el comunicado con que por consenso de la umma se considera que la usura es un pecado capital. No hay ninguna divergencia en esto. A partir de ahí empiezan a plantear los argumentos, el contexto, aconsejan buscar remedios, alternativas islámicas, que el mismo Consejo se compromete a negociar con las entidades financieras europeas tradicionales para promocionar, digamos, las transacciones islámicas y las finanzas islámicas, y en los casos específicos que no sea, que sea vivienda única, que no tenga alternativa en su país, que no tenga posibilidad del crédito directo, el crédito bueno, al qard al-hasan, que no tenga posibilidad de contratar una transacción financiera, una hipoteca, acorde a las transacciones islámicas. Y atendiendo a un caso en concreto, se plantea la cuestión de la escuela Hanafi, sobre todo, que es ta'amul al-muslim bil-uqud al-fasida fi biladin ghayr muslima, que las transacciones financieras que no son aprobadas islámicamente, que no pertenecen al ámbito de las cuestiones fundamentales, en un contexto no musulmán, el musulmán no tiene la obligación o tiene el permiso en el caso de la necesidad, y la necesidad que llega hasta, digamos, ad-darura, la exigencia de acudir a un permiso específico. Esa es la cuestión. Y todos los imames o todos los sabios que hablan de este tema y que lo permitan a una persona en concreto, inician su discurso, su argumento, su fatwa, su pronunciamiento jurídico recordando que se riva. En el contexto español, la mayoría de los hermanos que conocemos, que han comprado una casa aquí, tienen una vivienda en su país. O sea, que la mayoría, necesidad, o gran parte de ellos. La mayoría de ellos tienen posibilidad de pagar un alquiler. Sí. ¿Por qué hay que comprar una casa? ¿En qué alea viene mencionado la obligación de comprarse una casa, de tener una casa en propiedad? ¿En qué hadith nos dice el profeta Muhammad? Compraros una casa antes de morir. ¿Por qué no vivir en alquiler? Como vive, es que también es una cultura española que se nos ha pegado. Se ha pegado, o sea, en muchos países, la mayoría europeos, hoy en día, el gran porcentaje de los ciudadanos europeos viven en alquiler, en régimen de alquiler. ¿Por qué hay que comprarse una casa? Claro, es un dinero perdido. No es un dinero perdido. Estás disfrutando de un hogar. Se te está dejando una casa con 3 habitaciones o 2 baños durante un mes, que te protege del calor, de la lluvia, del robo, protege tu intimidad. Si vas a un hotel y pasas una noche, pagas 60 o 70 euros en un hotel de 2 estrellas. Y no lo ves como dinero perdido. Y no lo ves como dinero perdido, solamente te dan las toallas, ¿no? y el agua. Pero te dejan una casa un mes y pagas 500 euros o 400 euros acorde a tus posibilidades económicas y te parece un derroche. No, estás pagando un servicio. Y tenemos que cambiar esa cultura. Si en los casos extremos, que no tengo ni posibilidad de alquiler, no tengo ni posibilidad de refugiarme en ningún sitio, no tengo casa, no tengo familiares, no tengo ninguna alternativa. Me voy a quedar en la calle. Me voy a quedar en la calle y tengo solo, que en este caso no te van a conceder la hipoteca porque eres insolvente económicamente. Es que, hablando de la realidad claramente, yo creo que nos comprometemos y hipotecamos nuestras vidas con algo que es considerado una especulación y un timo y un engaño y una perjudicación y un perjuicio a la misma persona, y luego una falta grave religiosamente hablando. Hablamos de casos específicos y tampoco cerramos la puerta, que no está en nuestra mano, digamos, cerrar la puerta a nuestros hermanos, a aquellos hermanos que han optado por la fatwa, ni decimos que los sabios que han permitido a casos específicos que están en lo correcto, están en el ijtihad y han aplicado las normas y han buscado la ayuda de esas personas. Pero copiar la fatwa
o extrapolarla o generalizarla, eso es incorrecto. Lo que tú cuando tienes una patología, tienes una dolencia, una enfermedad y vas a un médico y te hace un análisis clínico y te hace pruebas de sangre, radiografía, una resonancia y te da un tratamiento, ese tratamiento no se lo puedes traspasar a otra persona que simplemente le duele la barriga porque tiene gases. Hay que ser cautos, ¿no? Hay que especificar los casos y hay que ser muy prudentes con las cuestiones que, digamos, se tratan en el ámbito de los pecados capitales como es la usura. También dejar lo que nos produce duda por lo que no nos produce. Por supuesto. Y hay consenso entre todos los ulama en que el alquiler es halal. Sí, y los sabios y los imames, que la gente les achaca, digamos, ese permiso, les acusan falsamente, porque ningún imam ha salido en las televisiones ni en sus páginas web ni en sus portales de Facebook, etcétera, para decir las transacciones financieras de los bancos tradicionales y las hipotecas tal con intereses son permitidas. Mentira, ninguno dice eso. Los que han permitido esto es un contexto muy limitado, muy específico, para personas específicas, para casos muy específicos, porque hay un consenso y ninguno de la umma ha dicho abiertamente que eso es halal. Pero tampoco podemos cerrar la puerta a nuestros hermanos para los casos especiales, que acudan a las personas cualificadas y que aporten sus argumentos, los detalles de su caso, y en el caso de que un sabio bien cualificado, una persona, un jurista bien preparado, le dé ese pronunciamiento jurídico y eso va con él y se siente cómodo con él, inshallah está en lo correcto y que Allah subhanahu wa ta'ala sabe la intención de cada uno de nosotros. Barakallahu fi, que especialmente hay que tener mucho cuidado con los eruditos porque ha pasado a ser llamada la fatwa del Qaradawi. El Qaradawi, que es un gran erudito. Un libro específico refutando la fatwa del Azhar. Sobre el tema en concreto. Y en algunos círculos se refieren al Qaradawi como el erudito que dijo que la usura es halal o algo así. O sea, y no es correcto, es muy grave. Declarando algo haram halal es kufr. Esto es fuerte. Barakallahu.